En este momento vamos a recibir la conferencia y el conversatorio denominado Metal en Colombia, Memorias de Violencia y Resistencia para la No Repetición, que va a ser coordinado y dirigido por Jorge Cáceres. Jorge Cáceres ya nos ha acompañado estos días en el desarrollo de las mesas de trabajo y también desarrolló una de las conferencias previas al Congreso. Él es profesional en Relaciones Internacionales, magíster de Comunicación y Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y director de la iniciativa Metal en Colombia, Memorias de Violencia y Resistencia para la No Repetición. Muy buenas noches, Jorge. Muchísimas gracias. Hola Luis, muy buenas noches a todas y todos. Bueno, primero agradecerles este espacio, también agradecerte a Luis por todo este desarrollo importante que se ha dado en el marco de lo que es la investigación Metal en Colombia, Memorias de Violencia y Resistencia para la No Repetición, en la que algún momento también tuvimos la oportunidad de conversar precisamente para abordar el tema de la violencia del conflicto armado. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla. Quisiera confirmar si ahí están viendo ya. Sí, ya. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, como les comentaba, esta investigación se llama Metal en Colombia, Memorias de Violencia y Resistencia para la No Repetición, y hace parte de un proyecto en el cual, pues, primero quiero hablarles sobre un contexto específico de lo que vamos a abordar precisamente, y es que vamos a estar invitando a que conozcan la totalidad de la investigación, ya que el objetivo de esta intervención y de este conversatorio es precisamente hablar de qué va a suceder en el marco de este proyecto para los años venideros. Entonces, digamos que lo que vamos a hacer acá es un breve contexto porque nos queremos centrar precisamente en lo que viene siendo el conversatorio con estas personas que integraron este proceso y con el cual hemos venido, digamos, desarrollando todo este trabajo. Entonces, primero, digamos, vamos a hablar sobre un viaje por el metal colombiano como un proceso de captura de la información. Entonces, ya quisiera, digamos, hacer relevancia en que han pasado 2 años desde que en los territorios de Buenaventura, cuando escuchaba el disco o el álbum que sacaron las cantoras de Arrullos y Alabados de Buenaventura, denominado Ubuntu Amina, me motivó precisamente a sacar esta maestría, esta investigación que vendría saliendo en el marco de la maestría de Comunicación y Educación de la Universidad Distrital. Precisamente se trasegar por la producción que se evidenciaba y la persecución y el estigma que vivía la sociedad y el distrito de Buenaventura por proponer todas estas religiones asociadas a los orishas y a entender otro tipo de cosmogonías y cómo fueron perseguidas por la violencia del conflicto, me hizo reflexionar precisamente sobre la necesidad de hacer un viaje y este viaje esta vez buscando precisamente cómo el metal que durante todo su trasegar y toda su historia ha hablado sobre el conflicto armado, lo ha denunciado, también ha tenido impactos que hemos podido buscar a través de la identificación de un estado del arte. Entonces, precisamente ese estado del arte, esta identificación del estado del arte se basó en buscar la historia de los orígenes del metal colombiano, como una relación del género musical frente a los contextos de violencia, resistencia y propuestas de construcción de paz. Si bien sabíamos que el marco de muchas de las escenas que se crearon en Colombia y su trasegar también implicaba ejercicios en donde fueron estigmatizados, donde fueron víctimas de hechos asociados a la violencia del conflicto armado, también había unos ejercicios de resistencia que valdría la pena documentar. Entonces, así como identificamos un estado del arte que se basó en 4 ciudades, en donde buscamos literatura también que abordara los conceptos de violencia, resistencia y construcción de paz, pero también las iniciativas y construcciones que se daban en el marco del desarrollo de todas estas escenas en Colombia. Entonces, es así como esta investigación empieza a abordarse a través de 4 ciudades en el país. La primera ciudad es Medellín, donde pudimos realizar trabajo de campo, al igual que Santa Marta, en Cúcuta, donde, bueno, tuvimos la oportunidad de abordarla desde otros territorios también, hablando un poco de las garantías de no repetición, y la ciudad de Bogotá. Entonces, es así como de una investigación pudimos identificar aproximadamente más de 100 documentos que hablaban sobre el impacto de las violencias y el conflicto de las cosmovisiones en la población metalera.
Es así como, por ejemplo, en Medellín, a través del ultrametal, pudimos identificar cuáles eran esos ejercicios de violencia que se dieron en el marco de la creación del ultrametal, pero también cómo después de esto, a los inicios de los 90, se empezó a hacer un ejercicio de resistencia y de construcción de paz a la luz de oponerse precisamente a la violencia, inspirados también en toda esta serie de géneros hermanos como fueron el punk y el hardcore, que inspiraron también la transformación de esta ciudad. Santa Marta Metalera la reconocimos como un proceso de resistencia que también gracias al enorme trabajo que ha hecho Casa Tachuelas con el colectivo Sonidos con Memoria, pudo identificar muchas de las masacres que se dieron y también cuál fue las dinámicas que se dieron en el marco de la violencia que ejercían los paramilitares en contra de los metaleros y rockeros del país. Asimismo, también en Cúcuta pudimos precisamente identificar la historia de los sobrevivientes que están en el exilio, también hablándolo del exilio, no como esta herramienta, digamos, jurídica internacional, sino como la posibilidad de salir para poder denunciar unos hechos políticos y bueno, esto lo vamos a estar abordando más adelante. Y Bogotá Metalera como una ciudad que denuncia y que hace una recepción también de muchos de estos conflictos que se dan en el marco del conflicto armado y la violencia en Colombia. Por último, lo que buscamos era identificar los conceptos de memoria y verdad para reparar en la escena metalera. Identificamos historias, interrogándonos también sobre el sentido de hablar de memoria y verdad, qué significaba esto para las culturas metaleras, para las escenas metaleras y los colectivos metaleros del país. Y cuál era la existencia de una violencia simbólica y material que, si bien reconocimos en el estado del arte, valdría la pena, digamos, poderla abordar con una mayor profundidad. Así también como identificamos también en estos hechos un respaldo social a la violencia, a la normalización de la violencia y una aceptación a la estigmatización que se daba frente a los rockeros en estas ciudades. Y también como habían ausencias de herramientas comunicativas y pedagógicas que nos llevaron precisamente a que investigaciones como estas y como las que vienen haciendo en todas las ciudades en el marco de entender todas las afectaciones del conflicto armado a los metaleros y rockeros en el país pasaron 20 o 30 años después de los hechos. Pues precisamente enfocándonos en lo que implica las garantías de no repetición, en el marco de también un conflicto y también la ausencia de goce efectivo de los derechos de todas las poblaciones que habitan las ciudades, que siguen resistiendo y que ven como el conflicto también se ha dirigido frente a todas las comunidades que aportan diferencia e identidad, digamos, en nuestro país. Por último, bueno, también estaba el tema de procesos de memorias del activismo contracultural, que fue un proceso en donde el profe Carlos Reina aportó muchísimo para entender, por ejemplo, cuáles han sido los procesos de juventud contraculturales, pero también asociarlos junto también a sus escritos, a que esos procesos de identidad no se quedaron en la juventud de las personas que estuvieron en estas 4 ciudades, sino que también se pudieron desarrollar precisamente en un activismo que continúa y que precisamente es algo que queremos traer en este conversatorio, y es como las personas que contribuyeron a esta investigación no dejaron sus procesos de contraculturales y de resistencia en el marco de sus escenas, sino que siguen visibilizando y siguen aportando a identificar cuáles son estos patrones que se han dado en el marco del conflicto armado. También hablamos de una descapitalización simbólica y una acción sin daño que buscábamos precisamente porque al hablar de muchos de estos testimonios, basándonos también en el enorme ejercicio que hacía Sonidos con Memoria, era muy difícil, por ejemplo, ingresar a los testimonios y no tener unos antecedentes o cuidarnos precisamente desde un enfoque teórico para que estos testimonios no pudieran perjudicar precisamente a las personas que los estaban contando y que buscáramos las garantías de seguridad, de protección precisamente para que estos testimonios fueran respaldados desde las mejores formas. Y asimismo, pues poder hablar de esos procesos de resistencia contracultural. Después de esto, lo que hicimos fue una identificación del material estético metalero, producciones audiovisuales, sonoras, producciones documentales en cada una de las ciudades que abordamos, un poco para identificar también cuál era la estética metalera, pero identificarla no solo como en su vestimenta, sino como su responsabilidad. Como decía Beatriz Hernández, quien esperamos nos acompañe en este conversatorio, nos decía que la estética Aquí metalera... estoy. Hola Beatriz, qué bueno escucharte. Precisamente implicaba una responsabilidad con ser metalero. Ser metalero identificaba también la necesidad de ser responsable con el país y denunciar lo que estaba pasando. Después de esto vamos a hablar también el impacto de decir esto en las coyunturas y en los contextos en donde se estaba diciendo precisamente.
¿Qué nos deja el territorio metal? Precisamente estos antecedentes para buscar cómo poder visibilizar los ejercicios de violencia y resistencia y construcción de paz en el marco del metal colombiano a la luz de la construcción de un portal web que se llama metalmemoriacol.com a través de estos objetivos específicos. Uno, digamos, describir los ejercicios de memoria y verdad que se van en el entorno de estas escenas, caracterizar los orígenes y acontecimientos que impulsaron precisamente estos ejercicios de resistencia y entender cómo el metal también se adaptó a cada uno de los territorios en los cuales estaba. Y es que es precisamente entender que al despojarnos de nuestra cosmogonía y de nuestra cosmovisión, es que podemos entender cómo el metal significó de formas diferentes un proceso de aceptación también y de identidad en cada uno de los territorios de Colombia. No solo hablando de estas 4 ciudades, sino también de lo que esperamos avanzar y es abordar cómo el metal ha llegado a muchos de los territorios del país. Y pues por último, crear una herramienta pedagógica y comunicativa que le apueste precisamente a la no repetición, con el objetivo precisamente de hablar de estos factores de persistencia, como los ha nombrado la Comisión de la Verdad, como criterios precisamente para identificar qué es lo que hace falta en el país para empezar a abordar estos temas de la ausencia de garantías para el goce efectivo de los derechos de todas las poblaciones que habitan el país y que siguen en el marco de amenazas a líderes sociales y a liderazgos importantes. Y pues por último, digamos, materializar nuestro viaje, apartado conceptual y elementos del producto en los ejes teóricos y temáticos que íbamos a abordar. Es aquí como precisamente lo que podemos ver es que hay unos impactos de la violencia, como les reconocía en los estados del arte, pero que también había un ejercicio de memoria, y esos ejercicios de memoria los pudimos identificar gracias a uno de los aportes teóricos que hace el profesor Óscar Acevedo, quien ha abordado el conflicto armado y las memorias que se han dado a la luz de las teorías de memorias subalternas y agonistas y reservadas, en donde se identifica que precisamente un hecho victimizante no tiene las mismas afectaciones en la memoria de todas las personas que lo viven y es muy diferente precisamente en los procesos coyunturales que se vienen dando. Asimismo, lo que buscábamos era un abordaje desde territorio nacional, no el investigador llegando a comprender o a explicar qué es lo que pasa ahí, cuando precisamente desde las teorías como la que manifiesta Jean-Paul Lederac en la imaginación moral dice que los territorios son los que nos tienen que hablar sobre cuáles son los ejercicios de construcción de paz. Por otro lado, precisamente hablamos del ejercicio de construcción de esto para poder generar una alternativa desde el concepto de difference para poder posicionar el ejercicio comunicativo y poder transmitir desde la mediación, tomado desde Jorge Huergo, la posibilidad de comunicar a otras personas los aportes que tenía el metal para hablar de construcción de paz en el marco de todos sus ejercicios, pensando en que esta investigación no era solo para metaleros y para rockeros, sino también para todas las comunidades en Colombia que sabemos y somos conscientes en el marco de toda la violencia que se está viviendo en el país, siguen siendo víctimas de estigmatización por sus diferencias y por esa posibilidad de aportarnos desde su entorno cultural. Y es así como nos propusimos hablar de no repetición y proponer lo que vendría siendo Metal en Colombia, Memorias de Violencia y No Repetición. Entonces aquí lo que yo quiero precisamente es compartirles un video que vamos a ver un poco para ambientar lo que vendría siendo todo el ejercicio que pudimos hacer documental, y nuevamente invitándolos, Luis nos va a hacer el favor de compartir las redes de la página web y del canal de YouTube, pero entonces lo que queremos compartirles ahorita precisamente es lo que se viene, digamos, en el marco de los productos que pudimos realizar. Entonces, bueno, vamos a mostrarles un video que realizamos en el marco de esta investigación. Es un video muy corto para pasar precisamente al conversatorio.
¿Cómo? Igual en ese momento nosotros estamos viviendo la violencia, igual se vive ahora, pero en ese momento era más directa. Era como que nos estaban señalando y nos decían, los necesito a ustedes para que sean parte de nosotros. Pero nosotros nos escondíamos detrás de las bandas, de las camisas negras, de la aptitud. Entonces como que ellos decían, no, pero eso no nos sirve. Podcast Metal Colombia, Memorias de Violencia y Resistencia para la No Repetición. Bueno, a nivel personal también, yo en una época que ya daba clases, a veces tenía problemas con mis amigos cercanos, porque yo le daba clase a negros, a gays, a lesbianas, a todo el mundo. En esa época yo era muy relajado. Y a mí los compañeros pues rockeros a veces me molestaban por eso, porque los rockeros pues entre nos pues a pesar de todo pues también eran como machistas, casi hasta religiosos me parecían a mí pues pensar tanta bobada como con la gente, pues era que ya conocíamos Plasmatis y bandas así muy locas que nos mostraban la anarquía y la libertad de todos, el que quisiera hacer lo que quisiera hacer y ya, y punto. Pero los rockeros todavía eran pues en la época eran muy tradicionales, era muy difícil la situación, entonces a mí a veces me molestaban que por eso, que los compañeros hasta más cercanos, por cierto. Listo. Y bueno, entonces nuevamente invitarlos a que... Muy buenos amigos, bienvenidos un día más al canal. Ya sabéis que aquí JCL Discúlpame un Producciones momento, siempre qué estamos pena. buscando la forma de sacar un mejor sonido, siempre estamos buscando... Bueno, precisamente invitándolos a que, bueno, puedan entrar a ver los contenidos que Luis les acaba de compartir y a poder acceder a todas estas entrevistas y podcasts que se realizaron también como infografías en el marco de la investigación. Bueno, entonces antes de comenzar, quiero hablar primero o extender unas palabras de gratitud a todas las personas que nos van a acompañar en el conversatorio, pues ya que las voces de ustedes han recogido muchos de los sucesos de las víctimas, sobrevivientes y afectados por la violencia física y simbólica en contra de los metaleros y rockeros en los territorios de Colombia. Precisamente antes de comenzar este conversatorio, con las preguntas que tenemos establecidas, quisiera agradecer enormemente por la rigurosidad y respeto con el que asumieron esta investigación y en honor a sus aportes, tratamos siempre de igual forma hacer un trabajo académico que se transmitiera en un producto para visibilizar la memoria de todas y todos los metaleros jóvenes y víctimas que fueron violentadas por toda la violencia y el conflicto armado que se vive en nuestro país. Entonces es así como quiero introducirlos a todos ustedes, a los panelistas que vamos a tener a continuación. Bueno, el primero de ellos es Juan Mendoza, o más conocido también como Juan Sabat, quien desde Suecia nos dio también la oportunidad precisamente de hablar sobre el conflicto armado que se vivió en la ciudad de Cúcuta. Te agradecemos también enormemente poder identificar muchos de esos procesos que se dieron en el marco del ejercicio que tú hacías de visibilización de la denuncia, de todos estos hechos que sabemos que son muy dolorosos y que implican una rigurosidad académica para poder contarlos. Entonces, él es Juan Mendoza. También queremos también socializar el trabajo que viene realizando Alexis Vélez.
quien hace parte también de la banda Organismos y es artista, quien ha trabajado con nosotros y ha hecho un ejercicio de visibilización y activismo de la memoria metalera de Medellín por más de 30 años. Entonces, bienvenido Alexis también a este espacio. A Beatriz Hernández, que hace parte del semillero de Semillas Verdes, perdón, y también del colectivo Sonidos con Memoria, quien nos aportó enormes insumos para entender cuáles son las dinámicas del conflicto armado en la ciudad de Santa Marta, también en la ciudad de Cúcuta y en las escenas de la costa atlántica. Y a Karen Ortiz, quien precisamente nos ha dado un aporte muy importante que nació desde uno de los antecedentes de esta investigación, y es a poder hablar sobre los impactos diferenciados que tenía la violencia en contra de las mujeres en Colombia. Gracias a los aportes de Karen y a la propuesta que salió también desde la escena de Medellín, pudimos realizar un conversatorio en torno a estos impactos diferenciados de la violencia del conflicto armado en contra de las metaleras en Colombia. Entonces, bienvenidos. Yo les agradecería entonces que por favor mostraran sus cámaras y activaran sus micrófonos. Listo, bueno, entonces para iniciar este proceso o este conversatorio, yo quisiera hacerles una pregunta que tal vez es muy amplia o se puede sentir o descifrar desde muchos de sus contextos precisamente porque la han tenido muy clara en el marco de este trabajo que hemos desarrollado, pero pues las personas que no han estado tan cerca quisieran saber de esto. Entonces, frente al proceso que viviéramos, yo quisiera, y empezando digamos por ti, Juan, hablar sobre ¿cuál fue tu experiencia personal precisamente en el momento de enfrentarte a la memoria y recordar estos hechos desde un presente y recordar lo que viviste precisamente en tu ciudad, en donde te volviste también metalero, aunque nos contabas también que había surgido desde los inicios en Pamplona, ¿no? Y buenas noches nuevamente. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Pues la experiencia fue básicamente de esperanza, en el sentido de ver cómo la academia la academia desde el punto de vista del heavy metal y del metal y del movimiento del metal, a poner el lente en estos temas, que si bien por lo menos de lo que yo conozca, no se había trabajado, específicamente con el tema de las violencias y las resistencias y todos estos eventos tan cruentos que vienen sucediendo en la historia colombiana y que forman parte de esa historia que queremos borrar y que queremos pues que algún día termine y cambiar. Entonces, para mí fue una sensación de esperanza ver que miraran esto y una posibilidad de darlo a conocer y de expresarlo desde una posición situada, personal. eh, entonces, en ese sentido, eso es lo que puedo decir. Así lo sentí desde el presente. Muchísimas gracias, Juan. Alexis, también quiero hacerte la misma pregunta, entendiendo, digamos, que has hecho un ejercicio de casi 30 años por visibilizar las afectaciones y también visibilizar lo que fue la escena de Medellín. ¿Qué implicó para ti desde tu presente hablar sobre esto que tú también has documentado durante toda tu vida? Bueno, primero feliz noche y otra vez felicitaciones por el espacio, un espacio muy importante que se debe seguir repitiendo. Digamos que el ejercicio personal a un artista le produce una materia prima para transformar situaciones, para entender también unos contextos, porque al principio cuando uno vive las situaciones pues es muy difícil reflexionar sobre ellas, al estar inmerso, digamos, de pleno en lo que es ser un rockero, porque es diferente, ahora pensaba en eso, pues uno como rockero, digamos que las 24 horas del día está en el contexto y no es de ir a una taberna a escuchar rock y sentir un rato pues la emoción. Entonces, digamos que la materia prima de la memoria le sirve a un artista para poder contextualizar y para poder transformar esas energías que están ahí, muchas veces en obras de arte, en pensamientos, pero también vinculándolo al ejercicio de la conexión con otras personas. En este campo, digamos, instaurar diálogos que ayudan a entender lo que uno hizo, lo que las personas hicieron, y también ver un escenario donde las otras personas jóvenes retoman estos ejercicios importantes
que no es solo la memoria, digamos, que está en la cabeza, sino también el retomar los espacios públicos, los espacios importantes para las personas, para los jóvenes. También ahora recordaba pues que fundamental el ejercicio de memoria y era recorrer las calles, o sea, ser una partícipe del espacio público. Tanto que uno lo que hacía era abrir los diferentes escenarios y conectar las diferentes escenas que estaban dentro de la ciudad, incluso dentro del país. Entonces este ejercicio ha sido muy interesante, no ha sido doloroso, todo lo contrario, ha sido más bien revitalizador. Y en ese sentido, como decía Juan, es un escenario esperanzador también y optimista, a pesar pues, de las situaciones en las que se vive y estamos viviendo actualmente los mismos procesos de violencia que parece que se habían dejado atrás. Entonces la memoria sirve precisamente para contextualizar y entender este presente que nos está sucediendo y no quedarnos solamente en la memoria anecdótica, sino pasar a un plano donde se apuntan por unas condiciones de vida, digamos, más óptimas, no para uno, sino en general para la sociedad y la comunidad. Sería pues como mi respuesta, Jorge. Muchas gracias, Alexis. Karen, quisiéramos escuchar también un poco en el marco también del ejercicio que tú has desarrollado en Paroxis, que sabemos que los últimos capítulos has desarrollado un poco más este tema que en algún momento nos proponía sobre los impactos diferenciados también en contra de la mujer metalera. Muchas gracias, Jorge. Un saludo especial para Alexis y para Juan y para Beatriz. Sí, digamos que el ejercicio que yo he venido haciendo con el podcast es un ejercicio muy específico de reconocimiento del rol y la participación que han tenido las mujeres en las escenas metaleras, rockeras, punk a nivel internacional. Digamos que esa es la apuesta que tengo, pero a medida que fui avanzando en ese ejercicio también de documentación y de investigación musical, era más consciente de que había que tener también una mirada local, territorial del asunto aquí pues en Latinoamérica y en Colombia, ¿sí? Entonces, a medida que fui avanzando como en esa investigación y mapeando un poco esa participación de las mujeres en estos géneros, y con tu tesis además, que me pareció siempre muy interesante y muy motivante para pensar otras preguntas, decidí hacer esa, digamos, esa serie de programas de la última temporada en donde ya hago como una mirada más hacia Colombia, hacia lo que está pasando, claro, con unas preocupaciones constantes que venían de tiempo atrás también, cuando estaba estudiando en la universidad. Sí habían unas inquietudes ahí, pero pues con este ejercicio último que estoy haciendo, sí me ubiqué mucho más en la realidad colombiana y en lo que está pasando en los más de 50 años de conflicto armado que llevamos y en cómo también aprendemos y siento que hemos crecido con esa violencia, con esa dinámica de conflicto armado y de violencia. Y en ese sentido, desaprenderlo y salir, reconocer que crecimos en esos contextos y desaprenderlo, creo que es un ejercicio bastante complejo, pero necesario. Y creo que esto precisamente que haces de conversar sobre esto, de hablarlo, de seguirlo reconociendo, de tener aquí una polifonía, una gran multiplicidad de voces hablándolo, es muy importante precisamente para construir memoria, pero también para desaprender esas maneras violentas en que crecimos y que todavía tenemos muy internalizadas, ¿no? Y porque así nos socializaron desde que éramos niños y niñas. Entonces es como eso, es como el ejercicio que he venido haciendo con el podcast y decirte que sí, digamos que esta lectura que también hice de tu tesis y del ejercicio que hemos hecho con la red de investigadores e investigadoras colombianos, me ha permitido eso también, revisar hacia adentro las prácticas y las maneras en que uno también comunica y hace y produce una forma como pues de periodismo y de hacer radio, de hacer podcast en mi caso, y cuestionar permanentemente sobre esa responsabilidad ética y política localizada, ¿no? Que creo que en todo momento tenemos cuando todo accionar es político. Y creo que cuestionarlo y avanzar en esos debates es bien importante. Eso es lo que te puedo decir. Muchas gracias, Karen. Beatriz, ser rockero es una responsabilidad, nos decías cuando hablamos contigo la primera vez. ¿Qué implicó para ti recordar? Porque sabemos también que fuiste testimoniante ante la Comisión de la Verdad. ¿Qué implicó recordar todos estos hechos y hacer memoria del conflicto armado en Colombia a la luz del metal y del rock? Bueno,
La verdad, hola, buenas noches a todos y a todas. Habría que decir en primer lugar que el empezar a encontrarme con personas que trataban de vislumbrar a la escena, a los miembros de la escena del rock, del metal, del punk y de expresiones alternativas como configurándose o reconociéndose como sujetos víctimas del conflicto armado, también fue un fenómeno de introspección para mí, el cual no me hacía consciente. Mira, en mi caso, ser defensora de derechos humanos tiene, digamos, como elemento permanente la amenaza, la situación de estar siempre en la ambivalencia entre la vida y la muerte, porque es una constante. Defender derechos humanos, trabajar desde los derechos humanos, genera esa realidad permanente. Y cuando empezamos con las compañeras de Casa Tachuela a construir estas memorias, a tratar de retomar estas narrativas, encontrar en la forma en que cada quien tiene su armado en Colombia desde la alternatividad, desde las expresiones diversas que están por fuera del establecimiento, por fuera de lo normal. Para mí fue un ejercicio realmente incluso aún difícil, porque es entender que sobre los cuerpos de nosotras y nosotros también ha atravesado esa violencia mediática que tú ves en la televisión y que pasó en la vida de uno. Y de pronto uno no lo termina reconociendo porque en un primer momento se naturalizó tanto la violencia de tal modo que como que era normal, que a ti te amenazaran, te dijeran corte de las mechas, que no se vaya a poner tatuajes, pilas con los piercing, pilas con esa música, pilas con las camisetas, pero no solo era eso, era una amenaza y yo hablaba con ustedes cuando nos conocimos y es que estos estudios lo que nos permitió entender es que en Colombia todo lo que era alternativo también se convirtió en objetivo del conflicto, ¿sí? Porque salía de esa tradición cultural ortodoxa, judio-cristiana que tiene el pueblo colombiano, tradición de hijos de Occidente, hijos de la colonia. Entonces tenemos también todo eso arraigado en nuestra historia, en nuestra idiosincrasia, en lo que significa ser colombiano. Y por eso, cuando empezamos a tratar de construir narrativas a través de esas, lo que da la posibilidad a entenderse que sí, que la afectación del conflicto fue más allá de los campesinos, fue más allá de las mujeres. Es decir, fue una afectación general para el pueblo colombiano en sus diferentes expresiones. Muchísimas gracias, Beatriz. Frente a esto, lo que hemos identificado en cada uno de sus productos y tal vez una de las estrategias que buscábamos en el marco de esta investigación era que no se cerrara en el marco de la maestría, sino que continuara como la crisis humanitaria continúa en Colombia, pues precisamente hay que seguir hablando de la estigmatización. Juan, hablábamos en algún momento esta mañana precisamente sobre los factores de persistencia del conflicto armado y dentro de ellos identificamos, por ejemplo, la estigmatización frente a los pueblos indígenas que tú también abordabas en tu conferencia que se dio en el marco de este congreso. Yo te quería preguntar, también para hacer un contexto para la gente que nos está viendo en otros países, si esta estigmatización ha mutado en contra de la diferencia en Colombia, o si ha tenido otros tipos de dinámica precisamente para poder abordarla específicamente en nuestro país. Es una pregunta muy interesante porque efectivamente desde mi percepción ha mutado y bastante. Como yo mencionaba en las entrevistas para la tesis que se llevó a cabo, yo decía que tal vez un poquito diferente a la experiencia en Santa Marta con Beatriz, más que una estigmatización en aquella época, y estoy hablando comienzos de este siglo, hacia lo diferente, digamos, en el sentido de ser rockero, yo explicaba, en el sentido de ser el rockero y que esas fuerzas oscuras, paramilitares, etcétera, que no son tan oscuras, más bien actúan como a la luz del día, pero bajo el velo de la hipocresía de esta sociedad y bajo el respaldo de las instituciones,
no era que tuvieran claro qué era ser rockero, explicaba, ¿sí? Sino que era más la noción conservadora de limpieza, de la sencilla limpieza en la asociación que hacía más bien Carlos Mario y Alexis con organismos de, son los marihuaneros, entonces hay que hacer limpieza, que era lo que sucedía en Cúcuta, ¿sí? Había que hacer limpieza de los marihuaneros, de las prostitutas, y en ese sentido, pues no era que discriminaran a es que están haciendo rock, cantando música satánica, que eso vino como después. Y lo que hay ahora, en cambio, es mucho más grave. Ahora estamos, desde mi óptica, mucho peor. Si bien la violencia en Colombia siempre ha sido bastante agresiva e inenarrable, como yo lo decía en mi conferencia, pues hoy sigue siendo inenarrable. O sea, es que es increíble ver lo que está sucediendo en las calles justo en estos días, que a manifestantes desarmados, estudiantes, el futuro de este país, las personas más talentosas, los músicos, los ingenieros, estén poniendo el pecho y estén muriendo con una impunidad absoluta y de la manera más horrenda. Les cortan la cabeza, las meten en bolsas, los desaparecen, que el tema de la desaparición es un tema terrible. Eso yo diría, aunque una comparación un poco absurda, pero incluso es peor que la muerte porque es esa incertidumbre de no saber si se está vivo, si se está muerto. Entonces es un luto que se extiende, es una angustia que se extiende en el tiempo. Entonces el tema de los desaparecidos para los familiares es tremendo. El tema de que tomen a alguien y lo tome la policía, el SMAT, y después aparezca quemado, un joven menor de edad. O sea, son cosas que si bien se habían visto antes, pues se están replicando hoy en día. Y el agravante para mí mayor va en este sentido. En esa noción que está muy de moda y recurrente, pero que yo quiero detallar un poco más ahora, por lo menos desde mi percepción de nuevo, que es la llamada revolución molecular disipada. Y para mí, y la manera como yo interpreto eso, es que sencillamente nos están amenazando de muerte a cualquier, ahora sí, identificado tipo de manifestación alternativa de donde venga. Si viene del ambientalismo, si viene del metal, si viene de los indigenismos, de donde venga, de los que vienen de huertas comunitarias, porque lo que está detrás de eso es que supuestamente la manera en que la insurgencia se va a tomar el poder ahora es a través de esas manifestaciones independientes ciudadanas. Entonces nos están poniendo pues una lápida a cualquier forma de expresión diferente. Y eso no se había dado antes. O sea, cuando llega este neonazi a hablar de este tema, es diciendo eso. Hay que reprimir cualquier tipo de manifestación divergente porque ahí está la nueva forma de tomarse el poder por las viejas fuerzas, las viejas llamadas FARC. Entonces nos están poniendo esa lápida y eso es algo gravísimo. Entonces, en ese sentido, ha cambiado para empeorar y de manera muy preocupante. Juan, tú mencionas algo muy importante y es que dentro de estos factores de persistencia también hay una mutación de la normalización de la estigmatización. Es algo pues, bastante denso también en lo que se viene desarrollando en el marco de las protestas. Karen, desde tu ejercicio también de hablar sobre los impactos diferenciados y cómo estas violencias se han replicado, ¿tú cómo has visto, digamos, el panorama de lo que se vive ahorita frente a la estigmatización en contra de las mujeres también, en contra de los ejercicios activistas de género? Terriblemente problemático, dramático, también estoy de acuerdo con Juan, y para el caso de nosotras creo que es bastante grave porque ya lo decía yo en la ponencia que hice un poco y en los análisis que vengo también haciendo, y es que el cuerpo de las mujeres no importa, o sea, a los estados no les importa el sufrimiento ni la vida de las mujeres. Si uno ve y analiza un poco el ejercicio de violencia sexual en el marco y de agresiones sexuales en el marco del paro nacional indefinido, es terriblemente dramático, ¿sí? Hay ejercicios diferenciados, selectivos contra los cuerpos de las mujeres. Y esto responde a la estrategia de que somos botín de guerra. Los cuerpos de las mujeres siguen siendo botín de guerra.
¿sí? Y responde a una estrategia de un conflicto armado y de una guerra. O sea, esto no es nuevo, esto ya viene pasando desde hace mucho tiempo. Entonces, digamos que cuando uno se encuentra con esas realidades y con este paro nacional y lo que está pasando, los abusos policiales, cómo las instituciones no responden a las denuncias ni adelantan ejercicios para acompañar a las ciudadanas, pues es un poco más de lo mismo, ¿no? De esos ejercicios de falta de institucionalidad, como ya lo hemos dicho muchas veces, y falta también de reconocimiento de lo que le pasa a las mujeres, ¿no? Entonces sí, me parece que es importante, y yo siempre creo que hemos hablado de eso contigo, Jorge, y es importante entender cómo en una lógica de conflicto, de guerra, sí hay unos impactos diferentes. Y si hablamos de diversidades y orientaciones sexuales diversas, se nos abre otro tema, otro debate supremamente fuerte, porque sobre los cuerpos de las mujeres trans también recaen unos tipos de violencia diferentes, y sobre los cuerpos de las personas con orientaciones sexuales diversas ni se diga. Entonces, si uno empieza a abrir un poco más el debate hacia esas miradas, hacia esas perspectivas, se encuentra con complejidades aún mayores, ¿no? Pero creo que es importante. Yo a veces intento también no ser como tan pesimista, pero creo que sí es preocupante la situación, y hacer esas lecturas y nos permite entender también cómo hay unas particularidades y diferencias entre hombres y mujeres dentro de un conflicto armado, dentro de una guerra, y hay que reconocerlas, ¿no? Y asimismo pensar en estrategias de resistencia también, que reconozcan también esos ejercicios que desde las mujeres se hacen, desde los colectivos feministas, desde el movimiento social de mujeres. Entonces me parece que sí, es dramático, es preocupante, pero también tenemos que apelar a esas formas de resistencia que también tú has documentado, y que Beatriz también conoce muy bien cómo salirle al frente también con solidaridad, con sororidad y con esos ejercicios de articulación entre colectivos. Sí, Karen, precisamente articulándolo con lo que tú comentas, yo recuerdo hace ya 2 años cuando llegamos también a Medellín, y que Alexis me decía, hermano, no haga una tesis únicamente para metaleros. Los metaleros también, y los rockeros, tenemos mucho por decir en contra de los ataques que se han dado a la diferencia y a la estigmatización en nuestro país. Hemos hecho propuestas muy grandes. Me acuerdo de cuando me hablaba del antitaurino en Medellín. Alexis, precisamente esta pregunta va muy orientada hacia eso que tú proponías. ¿Por qué hablar precisamente no solo de la estigmatización en contra de los metaleros, sino en contra de un país diferente? Lo que a mí me sorprende es que en el siglo de la técnica, de las grandes comunicaciones y de la aldea global, pues hayan comportamientos que parecen de la Edad Media, que se sigan conservando ciertos modelos paupérrimos de mentalidades que segregan a las personas. Yo pienso que la estigmatización no solo viene del Estado, o sea, uno la encuentra en la vida cotidiana, lo encuentra en cualquier comportamiento humano, lo encuentra en una fila de buses, lo encuentra en el supermercado, en los colegios y en las escuelas. Entonces, no solo es un tema político, sino que es un tema cultural, es un tema familiar, digamos, del comportamiento básico de las personas, que no hemos logrado transitar hacia unos mitos, como convertir una polarización de unas comunidades como Colombia en una especie de guerra fría con discursos de los años 50 y seguir sosteniendo esas posturas. ¿Cómo se puede romper eso? Pues se habla mucho de la educación, pero es que hay gente muy ilustrada que sigue conservando esos comportamientos, que siguen accediendo a esas formas de prácticas discriminatorias. Entonces no es un tema de educación tampoco, es un tema del sentir, del individualismo en que la sociedad colombiana se ha constituido y ha hecho que todos seamos desconfiados los unos de los otros y que las oportunidades para vivir dignamente queramos tenerlas solo para nosotros. Entonces, la segregación viene desde todos los niveles, desde una persona que incluso con muy pocas posibilidades de vivir, también segrega al mismo tiempo, hace prácticas discriminatorias. Digamos que cambiar eso, yo no tendría la respuesta, es muy compleja. Lo que sí he descubierto es que, digamos que de la mano de las diferentes formas de arte, que permite articular de manera más compleja a otras personas, incluso disentir en el buen término, permite llegar a solucionar diferencias,
Ahora lo que estamos viendo de pronto es la represión, pero la represión en el sentido de que las cosas que estaban condensadas necesitan unas válvulas de escape y encuentran unas formas muchas veces no organizadas para plantear esos problemas, pero sabemos que después de las grandes crisis también vienen los momentos en que hay que meditar sobre ellas y vienen, digamos, cómo afrontar esos nuevos retos que vienen con los cambios de la sociedad y la humanidad. Entonces, pienso que no es solo el Estado que hace, obviamente el Estado tiene el poder de aplastar a las personas, que eso es evidente, pero asimismo lo hacen actores ilegales, lo hacen los delincuentes comunes y organizados, lo hacen los sindicatos, lo hacen los partidos políticos. En la medida en que polaricen demasiado, y el objetivo común sería más bien apostarle a formas creativas y de vida de unas convivencias donde se construyan común unos procesos donde la diferencia sea realmente posible y se respete. Entonces, si no solo el tema de los rockeros, de hecho los rockeros ya no somos estigmatizados, las personas tienen esa libertad ahora de elegir qué les gusta escuchar y cómo comportarse, sino que ya esto excedió, va mucho más allá de las personas asociadas a X ideología y es más bien la vulnerabilidad del ser humano y cómo cualquier persona, cualquier estamento, cualquier organización puede transformar la vida en un momento muy doloroso para los demás. Eso pienso que es como la experiencia que diría yo, más allá del rock. Muchas gracias, Alexis. Beatriz, te escuchamos también un poco para que nos hables de esas diferencias, pero también de los ejercicios de resistencia que incluso esta mañana nos estabas comentando en el marco de lo que se dio en la mesa 2 del Congreso. Bien. Bueno, yo quería partir de algo que había dicho Juan, y es que uno de los ejercicios más difíciles que ha sido para mí acompañación forzada, sus familias, porque pues eso es un dolor interminable, es un dolor que no cierra nunca porque no sabes qué pasó. Y de hecho, cuando trabajaba en la unidad de víctimas, una de las cosas que percibí en Medellín es que la verdad es que todas las mujeres que conocí, madres de desaparecidos, tenían cáncer. Entre estos cánceres y la situación del desaparecido, ¿sí? La situación de la angustia de la desaparición, ¿sí? Y cómo el cuerpo de las mujeres lo transformó en ese dolor tan terrible, en esos cánceres que le ha dado a muchas de las mujeres. Mira, yo quería contar la experiencia de resistencia para nosotros y nosotras desde el sentir de lo que significa ser rockera, con todos los prejuicios que incluso dentro de la misma colombianidad tenemos de unos pueblos, desde la interculturalidad de unos sobre otros. También habría que decir que en el caso del movimiento, desde el ser mujer, lo que ha permitido el ROT, cuando yo digo el ROT se asume con responsabilidades porque detrás del ROT hay una carga cultural histórica de ese movimiento cultural que nace en respuesta a todo lo que significó las guerras en un periodo de la humanidad. O sea, estábamos a finales de la Segunda Guerra Mundial, habíamos vivido otros conflictos y el rock empieza a ser un movimiento cultural precisamente porque es un movimiento antiatómico que trata de elevar, masificar a través de las líricas, a través de las performáticas, a través de todo lo que significa. En el caso de hoy, cuando en Barranquilla, en Cúcuta, yo viví en Cúcuta y lamentablemente ya perdimos varios amigos, precisamente por eso, por la amenaza de lo diferente. Y fueron asesinados, descuartizados y cosas que uno con lo que está pasando con la violencia hoy en Colombia es que lo que estamos viviendo en las ciudades es lo que vivía la gente en los campos todos los días. ¿Sí? El problema es que nosotros, como la gente de las ciudades, vive como en otra realidad y nos estamos viendo demencial ahora
es la realidad que vivían los campesinos, la realidad que vivían los indígenas, la realidad que vive la gente allá en zona rural donde el Estado no aparece y donde los que mandan son los paramilitares. Y es que realmente, mire, la cultura paramilitar, le era normal decir te mando al de la moto, aún te lo dicen. O destacar que tienes un amigo jefe paramilitar, algunas cosas. Eso se volvió cultural, se volvió hasta una cosa valorosa, una cosa que tiene validez cultural, porque la sociedad lo aceptó, ¿sí? La sociedad adoptó como que eso era lo válido. Y las formas de resistencia por eso han sido muchas, desde el activismo, desde la organización popular, desde el fortalecimiento de las comunidades, de elevar su capacidad de decisión, de poder incentivar al diálogo permanente de las comunidades, porque nos hemos creído el cuento de la sociedad de consumo, primero yo, segundo yo, tercero yo, no me importa lo demás. La sociedad patriarcal también nos deprecia la vida y deprecia nuestros cuerpos y lo que nos rodea. Entonces, por eso también las confrontaciones que tenemos sobre el ser, el yo, la colectividad, qué significa la comunidad, el otro y en la otra. Las resistencias van desde allí, entonces las resistencias implican entender que Beatriz, hay una tenemos necesidad de como un organización problema popular. de audio. Alexis, Si quieres, creo que era el que apaga la decía, cámara. Juan. Y a veces las personas tienen conocimiento, profesión, pero eso no significa que su pensamiento cambie. Y lo cierto es que lo que yo creo es que... Bueno, tuvimos como un problema de conexión con Beatriz. Bueno, vamos a seguir. Mientras tanto, nosotros, yo quisiera irme también con las palabras que decía Juan y que también retomaba Beatriz. Al principio tú también nos hablabas de algo muy, muy importante y que creo que vale la pena rescatar en el marco de esta investigación, y fue hablar de la esperanza, porque creo que las personas que estamos aquí nos une precisamente la posibilidad de no renunciar a un país diferente, a un país distinto. Como les dije yo, la iniciativa de este trabajo no es anclarla a una maestría, sino apostarle a seguir evidenciando y visibilizando ejercicios de resistencia y la posibilidad de pensarnos un país diferente y cambiarlo. Ya digamos para cerrar, porque lastimosamente el tiempo es muy corto, pero quisiera preguntarles dentro de todas estas preguntas que teníamos preparadas, si después de aportar a esta iniciativa en la que ustedes estuvieron trabajando también durante estos 2 años, ¿qué creen que sería bueno para esta iniciativa para proyectar durante estos años y seguir trabajando sobre la memoria del metal y el rock y poder proponer ejercicios de construcción de paz a la luz de todo esto que viene saliendo de colectivos, de escenas, de bandas y de espacios tan importantes como este congreso? ¿Qué es lo que ustedes sienten que podría ser importante para proyectar esta investigación de aquí en adelante? Entonces, si quieres, arrancamos contigo, Karen. Pues Jorge, yo te puedo hacer unas propuestas, no sé, pero creo que quien más puede dar cuenta de ello es Alexis, Juan y Beatriz, pero sin embargo considero que hay un elemento y muy importante que sirve para continuar este ejercicio, y es precisamente hacer la transversalización de todo el tema del género en las memorias, porque es definitivamente poderosa la categoría, porque seguramente va a dar cuenta de nuevas aproximaciones y maneras también de construir resistencias, y porque hay un ejercicio diferencial ahí que yo creo que puede dar luces para continuar este tipo de iniciativas y para pensar nuevas maneras. Yo recomiendo mucho el trabajo de Elizabeth Yelin, y es la aproximación que yo, digamos, puedo hacer. Estudié un poco más el tema de la memoria y de los ejercicios diferenciales de la memoria en Argentina con el movimiento de las Madres de la Plaza de Mayo, pero siento que ahí se pueden hacer algunas extrapolaciones al contexto colombiano de manera muy cuidadosa, y se pueden tener nuevas reflexiones sobre todo este ejercicio de construcción de memoria
para la no repetición en Colombia. Entonces yo considero que esa puede ser una alternativa para seguir estudiando y proyectando nuevos, como una continuidad para este estudio que tú planteaste. Hay un asunto que a mí también me parece supremamente importante y creo que es transversal a todo lo que hemos venido hablando y es la ética del cuidado. Y entendida no solo como un ejercicio que hacen las mujeres, sino como una práctica que se aprende, que es relacional, que se aprende cuando nos socializan y es a cuidar del otro y a cuidar de sí mismos. Y yo creo que en estos ejercicios de resistencia y de construcción de memoria, ese concepto es clave también, cómo nos cuidamos y cómo construimos también fuertes lazos y vínculos para cuidar nuestra salud mental después de todas estas afectaciones, ¿no? Yo creo que también es importante plantear una proyección de este trabajo y de este ejercicio también desde ahí, desde la revalorización de ese concepto, que el movimiento de mujeres y los colectivos feministas lo tienen también muy claro. Me gusta pensar también, ya que mencionan el tema de la esperanza y de las posibilidades que hay, en toda la propuesta de Boaventura de Sousa de la ecología de saberes también. Y un poco articulado con lo que nos decía Alexis, o sea, es pensar que esos saberes otros, que esas maneras de hacer conocimiento y de tejer solidaridades que no necesariamente pasan ni por una academia ni por una investigación, son importantes porque también construyen esos diálogos de saberes entre múltiples actores. ¿Sí? Entonces, yo creo que puede ser una vía también para pensar proyecciones a este trabajo, a este ejercicio que tú estás haciendo, pero también al ejercicio de los colectivos que siguen trabajando en territorio por la memoria, y es retomar un poco esas categorías de saberes emergentes, ecología de saberes, bueno, toda la propuesta de Aventura Sousa que me parece que es muy pertinente y que también uno podría extrapolar para entender y buscar continuidades a este trabajo. Es el aporte que yo creo que con el que puedes continuar un poco y se puede seguir haciendo. Muchísimas gracias, Karen. Seguro vamos a trabajar en el marco de esos ejercicios. Yo recuerdo que Boaventura, la última vez que vino a Colombia, le preguntaron que si era necesario volver a tomar las armas para acabar con este ejercicio que estaba haciendo el Estado. Y él respondió, yo no quiero otros 50 años de violencia en Colombia. Yo no quiero que haya otra generación de otros 50 años más viviendo la violencia que vive este país. Entonces es muy importante lo que me dices, te lo agradezco mucho. Juan, tú siempre fuiste muy riguroso también, haciendo críticas muy importantes y constructivas a lo que fue el desarrollo de este trabajo. Y también nos aportaste esa iniciativa de construir lo que después fue Memorias Resonantes, el programa que hicimos con Norma García, la posibilidad de llevar estos escenarios a la radio. Quisiera escucharte esta vez, otra vez con la mirada crítica, aportándonos pensar qué viene de aquí en adelante. Bien, un tema como este es inagotable y tiene muchísimos caminos que se pueden abordar de diferentes maneras. Solo por citar algunos, por ejemplo, acercarse un poco más a los sobrevivientes de las víctimas, escuchar también pues darles visibilidad, porque creo que todavía es muy poca. Las que se han organizado, que son revictimizadas, como todas las víctimas en Colombia, que en vez de ser reparadas, son institucionalmente revictimizadas todo el tiempo. Por ejemplo, las madres de Soacha, y tratan de ser invisibilizadas. Entonces, tratar de conectar eso con el metal, y entonces cuáles fueron los sobrevivientes de las víctimas y cuáles son sus historias y qué tienen que decir ellos también, y cuál es la perspectiva pues de una afectación directa de los familiares. Entonces, eso podría ser un lugar de trabajo interesante. Otro lugar de trabajo interesante, con referencia a lo que decía Alexis, un poco de escuchar todas las voces también, ¿no? Que usted también lo mencionaba, Jorge, ahora, de una de las maneras de evitar esa sed de venganza, que no es el camino, y de insistir en lo que han dicho mucho los muchachos de las barriadas, de no responder con violencia, sino a pesar de toda esa agresión, seguir en sus justas causas, pero sin violencia, porque si no se deslegitima la posición que uno tiene, que es una posición de justicia, que es una posición de equilibrio, de convivencia,
Si se va a ejercer esa solicitud con violencia, pues se delegitima inmediatamente cualquier discurso de este tipo. Entonces, creo que hay mucho que aprender de este movimiento de los jóvenes. Que como yo lo decía, por eso empecé con esperanza, usted que es uno de esos jóvenes, cuando empiezan a estudiar eso, yo recuerdo que en nuestra época, cuando éramos mucho más jóvenes, sí se discutía, pero no de esa manera tan masiva, era incluso mucho dentro del segmento de los rockeros que, como decía Carlos Reina, tienden a ser muy críticos, pero más allá de eso uno veía mucha superficialidad en los jóvenes, mucha indiferencia. Y hoy en día no hay tal. A mí me da mucha esperanza ver hablar a los jóvenes cuando les están dando vitrina a los medios, ahora sí que vienen los derechos humanos, entonces ahora sí Caracol está entrevistando a los jóvenes y dándoles voces y demás, porque pues viene la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, verlos hablar siendo tan jóvenes, con tremenda claridad y con tremenda visión de país, es una muestra de esperanza y es es un camino que se ha recorrido de muchas construcciones de esa educación, pero no es esa educación formal que evidentemente a veces es muchísimo más nociva, sino la educación de saberes implícitos que hemos venido haciendo acá, la educación de este tipo de resistencias, por ejemplo en este congreso, por ejemplo en las bandas cuando crean su música, todo eso son formas de resistencia, quieran o no, porque es una forma de expresarse en contra de lo normal y de esa normalidad que nos hablaba Beatriz, de cómo se asume la normalidad entonces de la justicia por mano propia y demás. Entonces, mientras que haya una voz disidente a esas normalidades tan anormales y subnormales, pues habrá una esperanza y mientras eso se canalice con el ejemplo de los muchachos que siguen allí, creo que el mensaje es, nosotros tenemos que estar a la altura de los muertos de estos días y de los muertos de toda la historia de Colombia. Tenemos que estar a la altura de la gente que ha sacrificado su vida de una manera pues, tan absurda y tan incomprensible para estos tiempos, ¿no? Entonces, estar a la altura significa seguir trabajando con mucho más ahínco en este esfuerzo que estamos haciendo. Muchas gracias, Juan. Sí, seguramente ese es el esfuerzo también que vamos a tener. Antes de cerrar, Alexis, también con tu intervención, quisiera comentarles que ahorita precisamente se viene la conferencia de Víctor Raúl Jaramillo, filósofo, doctor y vocalista de la agrupación Reencarnación. Este lo vamos a tener en directo por la página del Congreso, también por la página de Oscura Radio y por Dark Room Network, que fue la página de la línea 4 de la investigación. Alexis, de nuevo, muchísimas gracias por estar siempre pendiente de todo esto y quisiera escucharte también ya para poder cerrar este conversatorio que sabemos que va a seguir porque hay mucho más, como ustedes dicen ustedes, para hablar. Jorge, muchas gracias y gracias Juan y Karen y los participantes. Yo voy a remitir una experiencia corta del último año que ya lo he comentado pues en la red de estudios y es que habíamos montado o tenemos una plataforma en la cual apoyábamos a las personas durante la época de la pandemia. Solidaridades nos llamamos y era una red para que las personas que tuvieran problemas de mucho tipo pudieran acceder a una consultoría gratis que les implicaba 4, 5, 8, 10 sesiones donde acompañábamos diferentes procesos desde duelo hasta enfermedad, psicosis, duelos de diferentes tipos, laborales, sentimentales. Entonces pienso que los trabajos profesionales se deben de articular para conformar una red de escucha que apoya a las personas en sus inquietudes, en este caso rockeros. Hay personas que les queda muy difícil, digamos, expresar sus malestares, sus dolores, sus tristezas, pero cuando encuentran una red de apoyo solidario, gratuita, que cumple esa función, pues las personas transitan hacia una mejor forma de vida. Nosotros logramos experimentar eso. Antier, la compañera Ana, que trabaja para la ONU, en el Programa Mundial de Alimentación, en los Montes de María y en Urabá, hizo una relatoría de un informe que construimos con ellos para el programa de los Montes de María, y era con comunidades indígenas y agrícolas.
Las comunidades al principio pues muy reacias, obviamente las mujeres eran las que más fueron protagonistas de los procesos dentro de su comunidad para tejer lazos sociales, pero después los hombres se tuvieron que vincular porque entendieron que hacían muchos ejercicios de violencia contra sus personas familiares, contra las mujeres, contra los niños. Entonces, a través de unos talleres ellos lograron reconocer y construir un mejor sentido de vida para las familias, para las granjas y para las comunidades, estando encerradas incluso por los actores armados, porque era imposible pues que ellos se reunieran de manera libre para cultivar. Entonces, esa experiencia de ser un voluntariado que le regala tiempo a las personas, que en Colombia no existe una ley que obligue al profesional a hacer voluntariado unos tiempos, pues uno sí lo puede ejercer de manera gratuita para las personas y escucharlas y tratar de apoyarlas, porque en este seminario hemos visto que hay una cantidad de saberes y que todos esos saberes, la mayoría están pensando en los otros. Entonces, de pronto para ti, esa sería una buena opción, hacer un canal de escucha para que las personas puedan tramitar sus emociones y mejorar como personas emocional y psicológicamente, obviamente. Esa sería pues como mi inquietud que podría realizarse con muy poquito esfuerzo. Simplemente poner inyecciones de escucha y habla en el seno de las comunidades. Muchísimas gracias, Alexis. Creo que vamos por buen camino. Obviamente los estaré molestando otros añitos más porque Claro sin que duda sí. los aportes de ustedes han sido Gracias, fundamentales. y lástima Y Beatriz que salió porque los aportes de Beatriz venían siendo valiosísimos. muy, Claro muy que sí. importantes. Lo que pasa es que Yo Beatriz, quería cerrar sí, una dale. cosita porque yo la dejé en el aire, que era darle voces también digamos, a lo que decía Alexis, darle la voz al oponente, digamos, también, ¿no? De cierta forma. Entonces, tratar de ubicar metaleros del otro lado, digamos, policías o incluso, no sé, del lado paramilitar y tratar de entender por qué entran en esas dinámicas. Eso también es importante, escucharnos, ¿no? Trabajo importante y retador, sí, pero por supuesto que sí, eso también le vamos a apostar. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias. Un poquito Beatriz está en territorio, Beatriz se encuentra trabajando con su organización Semillas Verdes, entonces ella hace todos los mayores esfuerzos para poderse conectar. Alex Oquendo también me dijo que nos pidió que aplazáramos el conversatorio para unas horitas más adelante porque estaba en proceso de grabación, pero pues lastimosamente por los tiempos del Congreso no se pudo. Sin embargo, pues también vale la pena contarle a toda la audiencia que los aportes de él fueron indispensables también para con la construcción del estado del arte. Y bueno, finalmente agradecerles a Beatriz, a Alex, a Juan, a Karen y a Alexis por estar presentes en estos 2 años, por nunca haber dicho que no y abordar los temas con una rigurosidad tan impresionante y tan académica. Muchas gracias y bueno, pues aquí ya cerramos el conversatorio porque vamos con la siguiente ponencia. Entonces, Jorge, bueno, ¿por dónde entramos a la ponencia? ¿Por la página directamente? va a salir por la página del Congreso entonces para que estén pendientes. Perfecto. Pero entonces va a salir por otro enlace. Como estas fueron 3 conferencias seguidas, en la siguiente Perfecto. entonces los esperamos también a la audiencia para que esté pendiente y se conecten al nuevo post que salga en la página del Congreso. Perfecto. Muchas gracias, Juan. Gracias Un a gusto, todos. Alexis, Chao, un Karen. honor, Chao. Karen, Hasta luego. un honor Chao, para chao. mí estar con Alexis de Organismos y Karen Gracias, Juan. y Jorge, muchas Un gracias. abrazo en la distancia. Un abrazo. Chao. Bueno, un abrazo para todos y todas.